La reforma laboral, cuyo contenido ahora sí conocemos y es oficial, constituye el ataque institucional del capital al trabajo más profundo y más fuerte desde el golpe militar de 1976. Es un golpazo para los que solo tenemos nuestra fuerza de trabajo para vender. Es una forma de aplastar cualquier intento de protesta futura contra condiciones muy chotas en las cuales pretenden que trabajemos de acá en adelante y contra lo que creen los que hoy están afuera de la protección de las leyes laborales y del empleo formal registrado. También va a empeorar mucho las condiciones en las que trabajan quienes hoy están en ese desamparo absoluto. No es que va a nivelar para abajo, va a mandarnos a todos para abajo y a los que ya están abajo los va a hundir todavía más. Es algo que se desprende de leer ahora sí, completo, su articulado y de ver cómo avanzaron en un montón de aspectos en los cuales nunca ningún gobierno de derecha en democracia se animó a avanzar. Esto se da en un contexto mundial en el cual los ricos se están quedando con todo. Del articulado de la reforma laboral ya hablé mucho ayer. Les recomiendo a los que quieran repasar ese contenido que busquen el editorial de ayer, donde traté de resumirlo lo más posible. Los cambios que hay respecto de los borradores, la verdad que son marginales, pero los vamos a repasar con Gaby Vulcano en un ratito. Ella nos va a contar también las negociaciones que hay en torno a esto para establecer bien qué es lo que quieren efectivamente que salga y cuánto están metiendo como para negociar, como hicieron con la ley bases también, porque se ha perfeccionado mucho en ese aspecto la derecha y sabe que tiene que graduar sus embestidas, que tiene que aprovechar los momentos políticos como este, de desorientación total de la oposición, de falta de horizonte político en las fuerzas que se le oponen, de shock en el sindicalismo, que no atina más que a defender en algunos casos sus propios recursos y que ni siquiera lo logra, porque una de las cosas que están diciendo es que están a salvo las cajas sindicales, que los gremios negociaron los aportes forzados, los aportes obligatorios de quienes no están afiliados a sus sindicatos, pero en realidad esto solo subsiste, en caso de aprobarse la ley como está, en los casos en los que haya convenios por empresa y no convenios por rama de trabajo, lo cual por ahora pasa en muy poquitos lugares. O sea que también pretenden llevarse el financiamiento de los principales sindicatos con este proyecto de ley. Pero decía, esto se da en un contexto mundial de una angurria de los ricos que nunca habíamos visto. Y la pregunta es, ¿cuánto más quieren? Porque francamente nunca habíamos tocado un nivel de concentración de ingresos y riqueza como el que estamos tocando ahora. En las últimas horas se publicó el informe sobre la desigualdad mundial 2026, un informe que hace el economista Thomas Piketty, un francés, el principal autoridad respecto de desigualdad a nivel mundial, un hombre que ha escrito El Capital en el siglo XXI y compiló datos de distribución del ingreso desde el siglo XVII para acá, para establecer eso, si en algún momento fuimos así de desiguales. Es la tercera edición de esta serie, hubo uno en 2018, hubo otro en 2022, y en estos informes están plasmados laburos de más de 200 académicos de todo el mundo. ¿Qué dice el trabajo? Que el 10% más rico posee 3/4 parte de la riqueza mundial, mientras que la mitad más pobre solo posee el 2%. Esto que se ve ahí en el gráfico que estamos compartiendo, el 10% se queda con el 75%, el 10% más rico, con el 75% de la riqueza, y el segmento más pobre solo posee el 2%, pero no el 10% más pobre, el 50%
más pobre es el que solo posee el 2. La riqueza está más concentrada todavía cuando vemos el extremo, cuando hacemos foco en el segmento más selecto de los millonarios. Ahí, por ejemplo, podemos ver que el 0,001% más rico, menos de 60.000 personas, de 60.000 multimillonarios, controla 3 veces más riqueza que la mitad de la humanidad que tiene menos. Repito, los 60.000 máximos multimillonarios del planeta tienen 3 veces más riqueza que la mitad de la humanidad combinada. Esa participación de los 1.000 millonarios creció de manera constante desde 1995 hasta ahora. En los últimos 30 años no paró de acrecentarse el abismo entre lo que tienen esos, a esta altura ya superhombres, y el resto de los humanos. En ese mismo gráfico que mostrábamos recién se ve también la concentración de los ingresos. Ponelo de vuelta, Juli. 53% de los ingresos están concentrados en el 10% que más gana. Y eso supera a lo que gana el 90% restante. Es algo alucinante de ver, pero la verdad estamos viviendo prácticamente una distopía. Una distopía en la cual no solamente los ingresos y la riqueza son lo que nos distingue a nosotros de esa cúspide de la pirámide, sino que va a pasar peor con nuestros hijos. ¿Qué más dice el informe? Dice que el gasto medio en educación es tan distinto entre las distintas regiones del planeta que es imposible, salvo que medie algún evento muy disruptivo, que dé vuelta como una media a esta situación, es imposible que no se hagan más amplios todavía estos abismos. Abismos que se dan al interior de los países, acá se dan tremendamente entre las familias que pueden pagar una educación de élite y las que no, por ejemplo, pero que se dan mucho entre regiones. El gasto medio en educación por niño en el África subsahariana es de 200 euros por año, mientras que en Europa cada niño tiene 7.400 euros por año a su disposición para educarse. En promedio, estoy hablando acá de lo que hay en cada región en promedio. En Europa 7.400, en América del Norte 9.000 euros. Una diferencia de más de 40-1. O sea, una diferencia 3 veces mayor que la diferencia entre el PBI per cápita de los países ricos y del África subsahariana. Lo digo de vuelta para que se entienda bien. Hay una diferencia tremenda entre el PBI per cápita de los países ricos y los países pobres. Eso es una obviedad. Ahora, la diferencia entre lo que invierten en educación unos y otros es el triple de esa diferencia que hay entre los ingresos de uno y el otro. Lo cual proyecta hacia adelante una acentuación de esta desigualdad a nivel planetario realmente pasmosa. No abarca solo estos temas el informe de Piketty, también muestra que en términos climáticos los responsables de las emisiones de carbono también son los ricos. El 10% de las personas más ricas del mundo representan el 77% de las emisiones globales de carbono. Por el contrario, el 50% más pobre solo es responsable del 3% de la contaminación. El 40% que está en el medio de esa mitad más pobre y del 10% más rico es responsable de apenas 1/5 de las emisiones de carbono. Con lo cual, todo esfuerzo que nosotros hagamos por separar la basura, clasificar, reducir, yo como un boludo, cada vez que termino una botella descartable la comprimo, le pongo la tapita para tirarla al tacho de reciclado,
Todo eso va a paliar apenas una pequeñísima parte de lo que los ricos contaminan con sus aviones privados, con sus consumos absolutamente fuera de escala, con sus lujos y sus caprichos. El 1% más rico es responsable del 41% de la contaminación con emisiones de carbono. Claro, lo que intenta transmitir este informe de Piketty, este World Inequality Database, es que lo que estamos viviendo es algo inédito a nivel histórico, que nunca, por supuesto que nunca en la historia del capitalismo, pero tampoco en la historia previa, se había vivido una situación de tal disparidad. Y la pregunta es, ¿cuánto más quieren? Porque acá en Argentina, y eso me lleva al último gráfico, que también sale del mismo informe de Piketty, acá en la Argentina se redujo la desigualdad en algún momento, se ensanchó en otro momento también, y lo que estamos viviendo ahora es otra de esas embestidas del capital sobre el trabajo, de los ricos sobre los pobres, que va a tomar la forma de una transferencia de ingresos que figura nítida en la propuesta de reforma laboral, en el proyecto de ley de reforma laboral. Cuando achican el aporte para las obras sociales, por ejemplo, de un plumazo, cuando asignan una parte de los aportes patronales que hoy hace un empleador al fondo de asistencia laboral que va a alimentar las indemnizaciones, ¿no le están poniendo directamente la mano en el bolsillo al laburante y sacándoselo? Digo, porque las obras sociales atienden básicamente a los trabajadores y a sus familias. Y esas obras sociales van a andar peor si se aprueba esto ya el año que viene, cuando empiecen a recibir menos guita. Ustedes me dirán, bueno, de las obras sociales también chorean los dirigentes sindicales. Bueno, que no choreen más. Pero ¿es acaso eso un justificativo para que desfinancien a propósito por ley esas obras sociales? Mira, el gráfico de desigualdad en Argentina muestra que durante casi todo el siglo XX el 10% más rico de mayores ingresos de la población concentró cerca del 50% del ingreso total del país. Y que el 50% de menores ingresos, en cambio, concentró alrededor de un 15% del ingreso total. Claro, eso fue más o menos constante según las estadísticas de Piketty de 1900 a 1950. En 1950 empezó a mejorar la participación de los que estaban en la mitad más baja, podríamos decir de los laburantes, del 50% de menores ingresos, y empezó a caer el de los de la cúspide de la pirámide, el del 10% de mayores ingresos. Claro, fueron los 30 años dorados del capitalismo, eso que ocurrió desde la posguerra hasta más o menos acá el inicio de la dictadura. Fue también el peronismo acá en la Argentina y después las dictaduras que intentaron desterrarlo, pero que más o menos mantuvieron el esquema de distribución del ingreso que heredaron, dado el crecimiento, sobre todo industrial, que había en esta parte del mundo y en general en todo Occidente, de la mano de esos 30 años dorados, como dice Hobsbawm. Bueno, ¿qué pasó a partir de los 70? Es impresionante de ver en el gráfico. A mediados de los 70, con la irrupción del neoliberalismo thatcheriano en Gran Bretaña, luego Reagan en Estados Unidos, acá la dictadura, lo que hay es un shock desigualador que borra de un plumazo todo lo que había mejorado la distribución del ingreso en los 30 años previos. Y los ricos pasan a tener más participación en el ingreso que antes de los años 40 y los pobres mucha menos participación en el ingreso que antes de los años 40. Se estaciona en un 8% el ingreso del 50% más bajo, según las estadísticas de Piketty. Eso, con el cambio de siglo, vuelve a corregirse también bastante abruptamente de la mano de, a nivel global, el superciclo de las commodities, la suba de la soja, y a nivel local del kirchnerismo.
con todas las críticas que uno puede hacerle, pero el gráfico es elocuente. Cae la participación del 10% más rico del 50% al 40% del ingreso y aumenta la del 50% más pobre del 8% a casi el 15%. Bueno, esa recuperación se frena en algún momento después de 2010. Algunos dirán 2011, después de la reelección de Cristina, cuando empieza a aumentar la inflación, a salírsele de control esta variable al peronismo. Otros dirán cuando el ciclo de las commodities se agota y la soja empieza a bajar. El periodo que le tocó a Macri fue de precios bajos de la soja, principal rubro de exportación de la Argentina. Pero la verdad es que esta estadística llega hasta el año pasado y lo que se ve es que en 2024 hay un salto fuerte hacia arriba del ingreso del 10% de mayores ingresos y un derrumbe muy tremendo de la mitad más pobre de la población en cuanto a su participación en los ingresos. O sea que Milei ya llevó adelante un shock desigualador. Se podría haber llamado La desigualdad avanza su partido. Pero ahora lo que va a hacer va a empujarnos nuevamente a abismos que, solamente conocimos a principios del siglo XX. No es casual que él diga, quiero volver a esa Argentina próspera de principios del siglo XX. Era una Argentina en la cual, por ejemplo, no había legislación laboral. No había derechos para los laburantes. Había los primeros intentos del socialismo, de los sindicatos anarquistas, los primeros intentos de intentar compensar lo que genera el capitalismo, que bien demuestra Piketty, que es este abismo tremendo entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada. Pero esa obscenidad, esa irracionalidad también, porque así se están comiendo el planeta, así están concentrando las emisiones de carbono, así están sometiendo a las mujeres a una explotación que está atentando contra la tasa de natalidad y contra la propia reproducción de los seres humanos, es absolutamente en contra de nuestra propia supervivencia como especie. Claro, si vemos que esto va a multiplicarse proyectando los gastos en educación, queda poco para tener esperanzas. La verdad que la esperanza que uno puede tener es en romper esta dinámica en algún momento. Pero lo que acaba de votar la Argentina el 26 de octubre le da oxígeno a esta embestida inédita del capital sobre el trabajo y a este nuevo shock desigualador. Claro, en aquel momento, a principios del siglo XX, lo que generó esa desigualdad tan tremenda fue una serie de revoluciones, una serie de insurrecciones, de grandes conflictos que justamente desencadenaron luego el fascismo, el miedo de los burgueses a perder esos privilegios y el terror del comunismo que también agita Milei, que también agita Caputo. Es increíble que 100 años después estemos en la misma, pero parece que lo estamos. Y la sensación que queda después de leer el texto de hoy, el proyecto que finalmente blanquea el gobierno, es que van por todo, que tienen una agenda realmente arrolladora para hacer mucho más injusto todavía un reparto que ya es muy injusto. Y la pregunta es, con estas estadísticas a la vista, ¿cuánto más quieren? ¿De verdad se puede querer más? Bueno, parece que sí. Pasaron cosas. Alejandro Berkovich en Radio con Vos. Pasaron cosas.